Tengan todos y todas muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Armando Enríquez y ya hemos interactuado ya con algunos ya de ustedes. En esta oportunidad, como parte del curso de refuerzo para la materia de ciencias sociales, vamos a ver la parte uno y parte 2 del tema conflicto político-militar y los acuerdos de paz. Así es, son los temas que tenemos en esta unidad. Y como ya les mencionaba anteriormente, mi nombre es Óscar Armando Enríquez Rodríguez. La agenda que vamos a desarrollar esta noche, ya tenemos ya el saludo, vamos a desarrollar la actividad, si tenemos preguntas, pero igual si surgen en el trayecto de acá de la tutoría, pueden activar su micrófono y, y si no también levantar la manito y le vamos a ir contestando. Igual, si no está en mis posibilidades poderla contestar en esta noche, en la parte de los foros voy a dejar ahí la respuesta a esa interrogante que no se pudo plantear e igual de las que sí se han podido desarrollar. Aquí también vamos a tener recordatorios, un par de palabras motivacionales y la despedida que vamos a desarrollar en esta noche. Los temas que vamos a ver en esta noche van a ser la crisis política y social de los años 70 y los golpes de Estado de los años de 1931 a 1948, que son las dos partes que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Vamos a entrar ya en tema. Vamos a leer sobre la crisis política y social de los años 70, democracia y la dictadura militar al año de 1931. Como una pequeña introducción, que se va a ver una descripción de los procesos políticos salvadoreños durante las décadas de los años 70 y 80, donde se mencionan algunos elementos que determinaron y que provocaron lo que fue la guerra civil en los años de 1980 hasta la finalización en el año de 1992, donde se firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec, México. Como ejemplo, la permanencia de dictaduras militares como forma de dominación política desde los años de 1932, la exclusión del poder político de amplios sectores de la población, la crisis económica y social, la organización de grupos de oposición armada y la represión van a dar como resultado una guerra civil durante los 12 años y la destrucción de infraestructura económica, el agotamiento de la sociedad por la guerra y el fin del conflicto este-oeste entre otros factores, donde posibilitaron la firma de los acuerdos de paz en el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o sea, el FMLN. Pero ya entrando en detalle, la democracia, la dictadura militar de 1931. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Escucho que tiene activado un micrófono. ¿No? Ok. Bueno, la democracia como sistema político surge en el siglo XVIII, posterior a las revoluciones inglesas, norteamericana y francesa. Es decir, que la democracia, tal como se reconoce, es y nace con el sistema capitalista. Sin embargo, se debe aclarar que fueron los griegos los que acuñaron hace 25 siglos el término democracia o democracia, de demos, pueblo, y kratos, poder. O sea que se puede denominar como el poder del pueblo. Y también, pero Grecia sabemos que no era un país en el sentido moderno de hoy en día, un espacio donde todos los griegos vivían dentro de un estado único. Se componía de varias ciudades independientes, eran ciudades-estados. Después de 2 siglos de existencia, la democracia simplemente desapareció. Sucedieron gobiernos tiranos en la mayoría de las regiones del mundo.
Pero también la democracia es un sistema político. Este no es más que un modelo persistente en las relaciones humanas, que implica una extensión significativa de poder, mando y autoridad. Igual que la democracia es un sistema político en donde particular es la decisión es ampliamente compartida por todos los ciudadanos. Por lo contrario de una dictadura, que es un sistema político en el cual la oportunidad de participar en las decisiones es limitada de unos pocos. Entonces, entrando así en un pequeño resumen, podríamos decir que la democracia es el sistema político en donde la oportunidad de participar las decisiones es ampliamente compartida por todos los ciudadanos. Un ejemplo de democracia es que actualmente en el país podemos elegir lo que son presidentes y vicepresidentes, al igual alcaldes y diputados, a lo que es la dictadura, en donde la dictadura es un sistema político en el cual la oportunidad de participar de las decisiones es limitada en unos pocos. No hay elecciones democráticas, son divisiones de poder ni formas y en el que la oposición puede llegar al poder legítimamente. Ahí, acá en la dictadura no existe lo que es la democracia. Existe como vamos a ver más adelante, todo lo que pasó cuando tuvimos la dictadura militar en el país, en donde si X presidente no me gustaba cómo gobernaba, llegaba el otro militar, trataba de sacarlo de poder, lo lograba y él se podía poner en lugar del presidente que estaba anteriormente. No existe ahora que existe un periodo de 5 años en el cual después, si el presidente ya no tiene ya llega a los 5 años, llegan las otras elecciones. Ok, como les decía, que la dictadura es donde si la persona, en ejemplo, el que esté presidente de X país, nos lleva con sus ideales, llega otro y lo derroca sin que los ciudadanos podamos elegirlo democráticamente por medio de elecciones, el cual lo vamos a ir viendo más adelante cómo fue ese proceso que hubo o sugirieron para que tuvieran elecciones democráticas en el país y cómo es que hasta actualmente lo tenemos, que lo vamos a ver más adelante, pero quería que tuviéramos en mente lo que es democracia y lo que es dictadura. Pero acá Redel menciona algunas ventajas de la democracia, donde él dice que la democracia garantiza a los ciudadanos derechos fundamentales que los gobiernos no democráticos no garantizan ni pueden garantizar. Dos, la democracia asegura a sus ciudadanos un ámbito de libertad personal mayor que otros sistemas políticos. Tres, ayuda a las personas a proteger sus propios intereses fundamentales y solo un gobierno democrático puede garantizar un grado de relativamente alto de igualdad política. Los golpes de Estado del año de 1931 a 1948. Acá podemos ver que todo esto, desde los 1930 hasta los años 70, se llega al poder por medio de golpes de Estado. En todo ese periodo, que fueron prácticamente 40 años, la democracia no existía en el país. ¿Por qué no existía? Porque todo se llegaba al poder por medio de golpes de Estado. En el año de 1932 se da una matanza de campesinos el 23 de enero en la ciudad de Tacuba, Huayúa, Izalco y Nahuizalco, donde se le llamó la Gran Depresión. Todo eso surgió por la caída del café. En esas represiones que fue, ahí surgió para que
todos los campesinos e indígenas que vivían en esos sectores, el que estaba en el poder en el año de 1932, les indicó a los militares que acabaran con la mayoría de todos los campesinos e indígenas de esas ciudades. Los llevaron con una mentira donde les decían a los campesinos de que llegaran al centro de la ciudad y como diciendo que ellos eran inocentes, que estaban a favor del que era actualmente presidente del país en ese entonces. Y ya cuando ya estaban en la ciudad, surgió lo que fue esa matanza de la cual se denomina la Gran Depresión. Y esto surgió por la caída de los precios del café en el mercado. Y todo inicia, todo esto, lo que es la dictadura, inicia con el general Martínez, que era parte de un partido pro patria, que se semejaba porque era simpatizante, se suponía que era simpatizante de Hitler. Entonces, acá vemos que parte de la dictadura surge y se caracteriza por estos factores que voy a tratar de explicárselos uno por uno. La presencia militar en el manejo del apartado del gobierno. O sea que ustedes cuando van a instituciones de gobierno, alcaldías y todo eso, ven que existen policías actualmente. En algunas están los cuerpos de agentes metropolitanos o si no hay agentes de la Policía Nacional Civil. Pero en este entonces no. Todo lo que eran todos los poderes eran y estaban tomados, por decir así, por los militares en todas las instituciones públicas y de justicia y en el apartado electoral. Todo estaban ahí involucrados los que eran militares. La constante agitación popular, o sea, las manifestaciones, todo eso, empezaban a surgir las manifestaciones y todo eso. El uso de violencia por parte del gobierno para solucionar conflictos sociales y políticos. O sea que media vez existían grupos de manifestaciones, ya llegaban ellos y ¿qué hacían? Los trataban de dispersar no de una forma pacífica, sino de una forma violenta. Y como vamos a ver en más adelante lo que pasó en la masacre estudiantil del año del 30 de julio, que es un ejemplo claro de ello. La falta de una institucionalidad democrática. O sea, que acá también vemos que no existían votaciones. Lo que antes se llamaba como Central de Elecciones o que hoy se denomina Tribunal Supremo Electoral, no existía. Llegaba el general, porque todo esto, como sabemos, eran militares, era una dictadura militar, llegaba y él se ponía en el cargo. Y el sistema político se caracterizaba por la exclusión y marginación de la mayoría de la población en las decisiones políticas, al cual solo había tenido acceso a los grupos de poder dominantes y, por consiguiente, la vigencia de una dictadura militar. En este punto 5 y 6, donde vemos que acá se denominaba lo que existió para los que se llamaba guardia, sus papás o sus abuelos o tíos se les pueden contar que antes existía un grupo militar que se le llamaba guardia, en las cuales acá surgía una ley contra la vagancia. Por eso que no existía grupos de que se podían poner en contra, por decir así, del poder, el que era el presidente, porque ya ellos tenían esa ley y existía, como también dice en el punto 3, el uso de violencia. Lo que hacía la guardia era que tenían unos métodos de tortura para que la gente no anduviera tanto en la calle y no existiera tanto eso, como dice ahí, lo que la ley, famosa ley contra la vagancia,
que toda gente no tenía que estar en grupos reunidos, sino que ellos llegaban y sin ninguna autoridad, ellos ya daban golpes o cualquier otra cosa con lo que ellos cargaban, los golpeaban y todo ello a lo que eran los ciudadanos comunes y corrientes como somos actualmente todos, ¿verdad? Entonces, pero ellos tenían toda esa autoridad para poderlo hacer. Pero me podrían decir, hey Oscar, o sea que hoy nos estamos viendo como todo eso, que hoy, como con este ley de régimen de excepción, todavía nosotros no llegamos a eso, aparte de eso, porque todavía podemos expresarnos por medio de manifestaciones y todo eso. Y no hay alguien que tenga como dice, de que nos ponen un stop, como lo vamos a ver más adelante. Acá la dictadura se inició por el golpe de Estado al general Maximiliano Hernández en diciembre de 1931, cuando derrocó al gobierno del ingeniero Arturo Araujo electo legalmente. O sea, que el ingeniero Arturo Araujo, él tuvo elecciones legales, pero ya en el año de 1931, el general Hernández Martínez lo derrocó por medio de un golpe de Estado. Acá surge ya todo de esta historia de lo que entran las dictaduras militares. Pero, una pregunta general así, y que me digan actualmente, ¿cuántos años puede estar el presidente actual en el poder? ¿Alguien sabe? Son 5 años. ¿Cuántos? Yo oí que alguien abrió el micrófono. 5 años. 5 le Sí. iba a decir. Ay, excelente, 5 años. O sea, y acá dice que el gobierno del general Martínez, él se prolongó 13 años. 13 años él se quedó en el poder, en donde, pero ahí se vio y esto se caracterizó por los puntos que tenemos acá en esta presentación, donde uno, que la represión de la sociedad civil y la ilegitimización de todos los organismos de la pro patria, como les dije anteriormente, que era el único partido que estaba o que existía. Ahora tenemos un fin de partidos políticos en el cual uno puede elegir, pero en ese entonces solo existía el pro patria, que era simpatizante de Hitler y se creó también de una forma ilegal. ¿Por qué? Porque no hicieron todos los procesos. Ahora, hoy en día, tenemos lo que son Arena, el FMLN, que antes no era partido político, está Vamos, está el PCN, Gana, Nuevas Ideas, Nuestro Tiempo, y antes solamente tenían la opción, ni opción tenían de elegir, porque ellos se ponían en el poder, y era el partido pro patria. La prohibición de las organizaciones campesinas. También la constante represión de las protestas. Hoy en día vemos que existen protestas porque tenemos en la libertad de hacer las protestas o manifestaciones, pero no existe una constante represión. Antes se congregaban y ya llegaban los militares a dispersarlos, pero no lo hacían de una forma pacífica, no, que ya empezaban ellos a disparar, y así como la gente se iba dispersando. Y también la manipulación de la organización existente bajo el control de gobiernos e incluso por patronos, empresarios y terratenientes. Acá vemos que en el año de 1944 la gente tuvo valor, si lo podemos decir así, recurrieron a las calles y exigían parte de lo que se llama libertad. ¿Para qué? Porque hicieron una huelga de brazos caídos. Acá empezaban estos grupos donde se dice que fueron muchos estudiantes y todo ello, para que
se expulsara o el general Martínez renunciara. Pero lo lograron, sí, lo lograron. Pero, pues se puede decir de que todo siguió igual, porque cuando él renunció en el año de 1945, pasó a otro régimen militar donde todo siguió igual. Pero ya en el año de 1948 se produce otro nuevo golpe militar, como conocido como el golpe de los mayores, porque aquí sí ya eran apoyados por oficiales del gobierno. Pero en este entonces surge los militares proponen unas nuevas, por decir así, aunque se escuche político, surgen nuevas ideas, no el partido, no que ellos proponen nuevas ideas en donde hace que existan las elecciones, donde ahí proponen que toda la persona vaya y salga a votar. Y ellos ahí se le llama la nueva forma de hacer gobierno. Y se proponen, como les digo yo, el hacer las elecciones. Pero, ¿qué pasa? Posteriormente a eso, el Partido de Conciliación Nacional, llamado PCN, surge ya, pero todos los presidentes siempre son militares. ¿Qué pasa con ellos? O sea, que el militar, y no es por hablar mal de ellos, sino que el grupo militar siempre queda en el poder. ¿Por qué? Porque acá empieza también lo que se va a ver como lo que se conoce como un fraude electoral. Y el mayor fue el que surgió en el año de 1972, lo cual lo vamos a ver también más adelante. En los años 50 y 60, acá surgen cambios en lo que es en la estructura de la economía y social del país, porque ya no se tiene lo que es el café como un auge económico. Entonces, todo ese cambio que también buscaba en el año de 1948 era un nuevo modelo económicos que se buscaban tener. Entonces, como El Salvador tiene buenas tierras, entonces se propone que se cultive lo que era la caña de azúcar y lo que es también el algodón, para que el país pudiera tener mayor entradas económicas por medio de las exportaciones de estos productos. Igual vienen empresas a querer poner fábricas acá, pero también ese nuevo orden económico y político necesitaba un nuevo orden social general en el país. E igual, el sector campesino era parte fundamental en los cultivos, pero no se hizo, sino que permaneció hasta los años 70, el cual acá empieza un periodo, por decir así, en el cual el país entra en un pequeño deterioro. Acá en los años 70, cuando ya está en el poder, donde ya que todos quieren hacer un cambio, pero prácticamente se les va de las manos, se les escapa de las manos todo eso lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque acá se ve la verdadera realidad que estaba viviendo el país, en donde muchos querían verse favorecidos, pero por decir así, la clase campesina, la clase obrera, ya no tenía beneficios, porque ya las tierras, prácticamente los terratenientes ya no les pagaban a los campesinos. Entonces, si los terratenientes no les pagaban a los campesinos, ellos ya no podían ir a comprar. Antes en las fincas les pagaban lo que eran las fichas y ellos podían ir comprando en la misma finca.
Pero ellos, si al terrateniente ya no les pagaba, el dueño de la finca ya no les pagaba a los campesinos, hasta él mismo se veía afectado. Hasta que surgen todos estos factores de la crisis política y social que vamos a ver a continuación. Acá, como mirábamos anteriormente, aquí como que el nuevo modelo que proponía la forma de hacer gobierno, que eran las ideas que habían propuesto los mismos militares, los oficiales militares, es donde surgía en este entonces, para elecciones de 1972, es donde nace ya el Partido de Conciliación Nacional, PCN, el Partido Popular Salvadoreño, el PPS, el Frente Unido Democrático Independiente y también el Partido 1, que está acá en la parte inferior de la papeleta de votación, el cual estaba formado por el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Nacional Revolucionario y la Unión Democrática Nacionalista. Acá, cuando surgen estas elecciones, cada vez cuando como bien saben, los militares siempre estaban en el poder, siempre estaban en el poder. Pero cuando ya miraban que la gente se inclinaba a favor del candidato del Partido 1, que era el ingeniero José Napoleón Duarte. En ese entonces se notaba mucho que la gente quería cambios en el país, quería cambios positivos, pero el poder militar lo que hacía cuando miraba que los centros de votaciones estaban llenos, hacían disparos al aire. Y en ese entonces, cuando la gente ya no estaba, ellos hacían cambios de papeleta. O sea, si la gente había votado por el partido 1, ellos cambiaban las papeletas para que el PCN quedara ya en el poder. Pero al momento de contar los votos, había salido el partido 1 por un margen, por un margen, cantidad de votos, quedaba en el poder el partido 1. Pero como mirábamos que el poder también lo tenía la Asamblea Legislativa, ahí el Partido de Conciliación Nacional solicita a la Asamblea Legislativa que ellos decreten un ganador. Y para sorpresa de todos, la Asamblea Legislativa, que estaba el poder dominado también en su mayoría, no que eran los diputados, eran militares, no, sino que en la mayoría también eran los oficiales militares los que estaban, por decir así, de diputados, ellos eligen al ganador, al PCN. Y ahí se ve el fraude, uno de los fraudes electorales que ha existido. Entonces, como vemos acá, que la pérdida de confianza por parte de la mayoría de la población y de la comunidad internacional del sistema electoral, por los fraudes y la imposición del partido oficial sobre los demás partidos políticos. Es de destacar que los escándalos de fraudes en las elecciones para presidentes fueron en los años de 1972 y 1977, en los cuales prácticamente le fue arrebatado los triunfos a la oposición. La oposición más fuerte en ese entonces era la Unión Nacional Opositora. Y así fue como la confianza que se tenía en el país iba mermando, iba desvaneciendo por todos esos fraudes que surgieron. También el agotamiento de sistemas de partidos por la interna e internacional, no solo confiaban en el sistema controlado por el gobierno y los militares. O sea que esos fraudes que venían prácticamente desde el año de 1931, era porque ya todos pensaban, va a haber lo mismo, va a haber lo mismo, y como mirábamos
slide anterior, siempre ya tenía ese agotamiento del sistema de partidos, ya porque no había otras alternativas. Y aquí podemos ver que en el año de 1972, bajo fuertes acusaciones de fraude electoral, quedó el coronel Armando Molina. Él fue el que era el contrincante con el ingeniero José Napoleón Duarte, el cual iba por el partido 1. Acá surge lo que eran los grupos guerrilleros al inicio de la guerra civil. El desarrollo en el país, un nuevos movimientos políticos armados, paralelo al crecimiento de los movimientos de masas. O sea, ¿cómo querían ya ellos vencer todo eso? Por medio de los grupos políticos armados, en donde ellos reclutaban a jóvenes, a niños, todos, para poder ellos tener voz y voto, por decir así, tener presencia, mejor, tener presencia en esos movimientos y poder sacar a los que estaban en el poder en ese entonces. Y aumentaba la represión por parte del gobierno contra esos movimientos populares. Yo les tiré un spoiler anteriormente que les dije yo de la masacre estudiantil del año 75. Eso surgió allá el 30 de julio del año de 1975, en donde se vio una represión quizás de las mayores, aparte de las también de todos los grupos que existían, de los campesinos y todo eso, en donde no se tiene un dato exacto de cuántos muertos fueron, cuántos heridos, cuántos desaparecidos surgieron en ese atentado, que todo surgió el 25 de julio del año de 1975, cuando acá en el centro, en ese entonces se llamaba Centro Universitario de Occidente, si no me equivoco, donde ahora es la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, de acá de Santa Ana, en donde grupos de estudiantes querían hacer lo que se denomina como un desfile bufo, en el cual ellos representaban de forma de parodia a los presidentes, pero eso llegó al oído del presidente que estaba en ese entonces y mandó, por decir así, a capturar y a tomarse lo que era el centro universitario de acá de Santa Ana. Esto llegó a oídos de estudiantes de la sede central. Y entonces ellos prepararon lo que fue una marcha en protesta hacia el gobierno. Eran no solo estudiantes de la universidad, sino también estudiantes de la educación media. Iban saliendo a eso de las 2:30 de la tarde de la Universidad Central, de la sede central, y a eso de las 4:30 ya prácticamente estaban rodeados por militares. Empezaron disparos, empezaron todo eso, y ellos también cuentan las historias también de que ellos se tiraban al lado de donde ahora también está el Seguro Social, pero cuando se dieron cuenta, del lado de atrás de ellos iban tanquetas y los cuales los estudiantes ya no lograban pasar, habían tanquetas que pasaban encima de los estudiantes, pasaban encima de ellos. Hubieron sobrevivientes, gracias a Dios, sí, pero la represión de los disparos y todo eso que ellos cuentan también fue bastante. Estar rodeados y siempre se conmemora siempre el 30 de julio del año de cada año como esa muerte que tuvieron ahí los compañeros estudiantes en ese entonces. Y esa es la represión que existía. Gracias a Dios, hoy podemos manifestarnos libremente. Ya no existen todo eso que vivieron ellos por estar en contra de los ideales, porque ellos pensaban, los militares pensaban que ya estos estudiantes querían pensar afuera de la caja, como se le dice, y ellos no querían. Inclusive, habían grupos élites que
crearon lo que se llama la Universidad Centroamericana, para que sus hijos llegaran a estudiar ahí y no se mezclaran con los ideales que pensaban ellos que tenía la Universidad de El Salvador, porque como se sabe que la Universidad de El Salvador nació el 16 de febrero de 1841, después de que fue la independencia, 20 años después, nace lo que es la Universidad de El Salvador, que era la única que existía, y ahora, si no hubiera sido también por esos jóvenes que sacrificaron su vida, tampoco existiera parte de esa lucha que se formó después para poder ser un país libre y podernos expresar y todo eso. No sé si tienen alguna duda acerca por el momento ahorita. ¿Todo claro? Yo tengo una. Ok. Dinos la pregunta, por favor. Sí, Ujú. Dile. de cómo podríamos mejorar la democracia en nuestro país. Perdón, se te escuchó cortado, pero creo que te entendí cómo mejoró la democracia. ¿Así era la pregunta? Sí, Bueno, la democracia sí. mejoró, ok, la democracia mejoró en el sentido de que abrió más opciones de partidos políticos y que también, como todos sabemos, que a partir de los 18 años, con el DUI y todo, ya podemos ir a elegir democráticamente, valga la redundancia, al candidato que a nosotros nos parezca mejor. Ya como, y ahí sí queda o no, ya que ya es cuestión de los demás votantes que surge. Pero lo malo que existe es el ausentismo, que mucha gente siempre no cree. El ausentismo también es parte de que viene a afectar la democracia, porque siempre se puede decir de que la gente quizás ya no cree, pero ese mayor ausentismo se puede ver quizás de las personas adultas y todo eso, y ya está en la mayoría de ustedes los jóvenes, en la cual pueden y tener esa opción, tenemos la opción de elegir al candidato que más nos parezca, el partido, ya sea tricolor, rojo, cian o de los colores que sea. Ahí, eso es la ventaja de la democracia, porque cada quien escoge al gobernante que más le parece. Y acá, lo voy a retroceder un poquito más, esta presentación, acá, aparte de lo que dice este politólogo Dahl, es que ayuda a las personas a proteger los propios intereses. O sea, nosotros vemos el beneficio de lo que el país va a tener, que el beneficio que podemos reclamar, que el gobierno demócrata tiene por decir así, ese plus de que nosotros podemos reclamar. Ya está en los del poder que, que si lo hacen o no. Se ve más que todo en las alcaldías, digamos, si la gente que está inconforme con un alcalde y todo, ellos van a reclamar y reclaman para que ver su ciudad bonita y todo, porque como les digo, ahí donde la gente exige más. Y para mí yo considero que los alcaldes en 3 años no pueden hacer mucho en una ciudad, a comparación de un presidente que tiene 5 años. Eso es un punto de vista, ¿verdad? Que en 3 años un alcalde puede hacer pocas obras en una ciudad. Bien por las ciudades pequeñas, y no es por hablar mal de las ciudades pequeñas, donde se puede ver, pero ya en municipios grandes, ya ahí es muchísimo más difícil. Y con los municipios más pequeños es donde más se puede también poder reclamar por los derechos que uno
ha puesto en el poder al alcalde. Y también, como dice acá, que la democracia también da una libertad para en otros sistemas políticos. Es donde también se puede exigir de que no puede haber una dictadura ya en los países que son demócratas, por decir así. No sé si solventé tu duda, compañero. Bueno, quizás se ha levantado. Vamos a continuar. Otro de lo que vino a afectar en los años 70 fue la caída de los productos que los gobiernos militares habían dado por sugerencia. La nueva forma de hacer gobierno había propuesto que en vez solo del café, también se cultivara lo que era algodón y el azúcar. Pero esto vino a agravar lo que eran a los sectores de esos productos y agudizó lo que era la pobreza del pueblo. Y era por lo que les mencionaba anteriormente. Si ya el terrateniente no podía pagarle a sus campesinos, estos tampoco no podían gastar lo que a ellos le pagaban. Entonces ellos también se miraban afectados porque tampoco ya podían exportar las cantidades de que ellos exportaban a los países. Y también, quizá ustedes ya han visto esta marca, esta empresa, porque como ya no había buena inversión nacional y extranjera y la inestabilidad que existía acá, tanto política y social, hicieron que estas empresas se fueran del país. Esta Texas Instruments, una de las mayores fabricantes de calculadoras, hizo que se fueran del país por tanta baja inversión que existía acá en el país. Los aspectos importantes era que un papel fundamental que jugó tanto el ejército en los años de 1932 como una institución presente en el sistema político, porque acá venía de un modelo económico fundamentado en la centralización del poder económico y político en el sector de la sociedad. Acá también, durante los años 70, el gobierno era por los militares, por el partido PCN, el Partido de Conciliación Nacional, que ahora se llama de Concentración Nacional. Y acá lograba ellos la mayoría en la asamblea y en las alcaldías. Los consejos municipales son las alcaldías. Desde los años 72 hasta el año de 1977, ellos lograron permanecer en el poder. Pero ¿bajo el qué? Bajo la violación de todas las reglas de juego y de la destrucción del sistema electoral que existía en el país. O sea, ¿habían elecciones democráticas anteriormente? Sí, sí habían, pero en estos años vinieron a donde más auge tuvo esos aspectos de los años de 1972 y los años de 1977. Después, todas las fuerzas populares que se unieron, los partidos, el FPL, Fuerza Popular de Liberación, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, el FRAM, que esa surge en el año de 1975. Pero estas Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional no es la FAES, la Fuerza Armada Salvadoreña. Esta ya era en contra de ellos. No nos vayamos a confundir si viene alguna pregunta así en el examen, si esta Fuerza Armada de Resistencia Nacional era la misma Fuerza Armada Salvadoreña, que es la FAES. Estas surgen en el año del 75, producto de la división del ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, que
eso fue después del asesinato de Roque Dalton. Y también surge también el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, el PRTC, y las Fuerzas Armadas de Liberación, el FAL. Todos estos, por decir así, grupos armados que les mencioné, el FPL, ERP, el FRAN, el PRTS y el FAL, hace que nazca el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Pero en ese entonces no surge como un partido político. Fue hasta después del año de 1992 que ya surge como un partido político en sí. En ese entonces sí era un grupo armado, el cual nace por todos esos grupos que les mencioné anteriormente. El FPL, el ERP, el FRAN, el PRTC y el FAL. Se unen todos y hacen uno solo, el cual se llama FMLN. Y bueno, y a partir del año 75, la represión contra los movimientos populares fue creciendo. La vía de elecciones eran cerradas, la crisis social y la economía iba agudizándose cada vez por parte de cada uno de los sectores de la sociedad, y la opción que quedaba era la lucha armada para la toma del poder político. Y así fue como, después de todo eso, hace que en los años ya 80 y 90 surja lo que fue el conflicto armado, de tanto de la guerrilla, que era el Frente Farabundo Martí, como lo que era también la Fuerza Armada. Pero lo que más vino a agudizar todo eso, según varios escritos, es que fue lo de la matanza tanto de los estudiantes, que la gente no se podía hacer, digamos, manifestaciones y todo ello, porque llegaba la Fuerza Armada y ya hacía la represión contra la ciudadanía y todo eso. Posteriormente también, como se van a ver en los posteriores temas, surge lo que fue el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Todo eso, la historia que cuenta en el país también, que también cuando estaban en la Catedral Metropolitana, cuando ya estaban en la parte de la misa que se le iba a hacer a Monseñor Romero, llegó también la Fuerza Armada a dispersar a la gente que se llegó a concentrar en ese evento. Y así, y así, y gracias a Dios hemos logrado salir de todo ello. Bueno, jóvenes, no sé si tienen algún comentario o duda acerca también de la videotutoría que hemos desarrollado en esta oportunidad. ¿Cuándo es que dijo que había empezado la guerra de civiles contra el gobierno? Los grupos se empezaron a armar desde los años 79, 70 y todo ello, donde lo más fuerte de la guerra se da en los años 80, de 80 al 92, en donde también hubo la famosa ofensiva en el año 89, en el noviembre del 89 y todo ello. Ya en los años 75, 79 es donde se empieza a armarse los grupos, a tomar, por decir así, más valor, si le podríamos llamar así, cuando para poder cambiar la historia del país. Hola, yo tengo una duda. ¿Sí? Usted mencionaba que en el año de 1972 a 1977, ¿Sí? bueno, creo que en el año de 1972 es cuando gana el Partido 1, el cual estaba representado por José Napoleón Duarte. Sí. Pero
creo que hizo mención también que del año de 1972 al 77 era el PSN quien permanecía en el poder. Entonces, lo quiero aclarar que pues eran partidos diferentes, ¿verdad? Exacto. El partido del PCN es el Partido de Conciliación Nacional. El 1 estaba conformado por el PDC, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Nacional Revolucionario y la Unión Democrática Nacionalista. Sí, son dos partidos diferentes. El PCN era el que dominaba en las esferas políticas de los años de 1972 hasta el año de 1977. Y sí, en el año de 1972 es cuando legalmente, según los estudios, había ganado el ingeniero José Napoleón Duarte, pero el PCN solicita a la Asamblea Legislativa que ellos decreten un ganador en las elecciones de ese año, los cuales dan como ganador al partido PCN. Entiendo. Entonces, no hubo una victoria por parte de este partido 1, o sea, nunca se llegó al poder. Tú lo acabas de decir, exactamente. Legalmente se puede decir que sí ganó, pero como hubo el fraude electoral, nunca llegó al poder. El ingeniero José Napoleón Duarte llega después al poder, pero ya después de todo esto, pero con el partido ya solo PDC, porque Duarte y el ingeniero José Napoleón Duarte sí llegó al poder, pero después, no en este periodo, cuando él se lanzó por primera vez, cuando en la nueva forma de hacer gobierno que pedían los militares, ya podían ingresar gente civil para tener contienda electoral con nosotros partidos. En ese año de 1972, el ingeniero Duarte se postula como candidato presidencial, gana, pero existe ese fraude en donde hacen que la asamblea elija al ganador y dejan como ganador al candidato del PCN. Ok, gracias. Perfecto. ¿Otra pregunta? Bueno, ok. Nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura es tener éxito, es intentarlo una vez más. Nos decía Thomas Alva Edison. Feliz noche y atentos ahí con los... Con Muchísimas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, igual. Muchas gracias. Ok, adiós.